es importante ver que como Romanos expresa las bases del Evangelio, la justificación por la fe, de una manera muy amplia, a una situación, a una iglesia que él no fundó. Luego tenemos el libro de Gálatas, que también habla de la justificación por la fe, pero está apuntando a cierto problema que ellos tenían en esa región. Entonces este libro también de Gálatas habla de la justificación por la fe, pero enfatiza la libertad en Cristo y la gracia que es por Él. Este libro también es escrito por Pablo, como todas las epístolas paulinas, y probablemente fue escrito muy temprano, puede ser hasta haber sido escrito antes de Primera de Tesalonicenses, por ahí en el año 47. Esto es porque podemos poner fecha al concilio en Jerusalén de los ancianos de la iglesia, de los judaizantes que fueron de Jerusalén hacia Antioquía, enseñando que los judíos convertidos y hasta los gentiles que se convertían en cristianos tenían que básicamente convertirse en judíos también, cumpliendo con toda la ley del Antiguo Testamento. Y esta conferencia que podemos ver tuvo lugar en Hechos capítulo 15, fue en el año 48. Entonces esta carta tiene que ser un poco antes. Escrito por Pablo, entonces alrededor de 47 o 48. Si ya tuvieran ese concilio, no habría necesidad de parte de Pablo escribir esta carta y expresar estas cosas en contra de los judaizantes y su manera torcida de predicar el evangelio. Una cosa que vale notar que en este evangelio es escrito a varias iglesias de una región, como Apocalipsis. También dice a las iglesias en el 1 y el versículo 2 dice a las iglesias de Galacia. Galacia era toda la región donde encontramos Iconio, Listra, Derbe, aquellos lugares que en Hechos 16 y otra vez en Hechos 18 volvió a visitar, Hechos 13 y 14. Habría sido después de su primer viaje en Hechos 13 y 14 que tuvo que escribir a varias iglesias de la región, porque algunos judaizantes, es decir, convertidos del judaísmo al cristianismo, creen que Jesús era el Mesías, pero continuaban creyendo que todos tenían que guardar toda la ley del Antiguo Testamento. Entonces, los judaizantes querían que los gentiles también guardaran la ley para que ellos fueran salvos. Decía que no eran salvos si no eran circuncisos, si no dejaban de comer carne de puerco y otros reglamentos que guardaban los judíos. Y otra vez empezaron a predicar mucho reglamento para ser salvo. Luego Pablo dice, no, la salvación es por la fe en Jesucristo. Por cumplir con la ley, en todo el Antiguo Testamento nadie pudo ser justificado delante de Dios y tampoco ahora. Dice en Gálatas 5:1, con aquella libertad con que fuimos llamados, que sigamos en esa libertad de no tener que ser perfecto ante la ley, sino ser perfeccionados por el Espíritu, por lo que Cristo hizo en la cruz. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando de la esclavitud a la ley. Y va a comparar dos maneras de vivir en Cristo y vale la pena examinarlo nosotros hoy como cristianos hoy en día. Porque aquí otra vez, como en Romanos, va a dar una defensa de la justificación por la fe. Él va a demostrar que no es el plan B de Dios, no es
pues otra manera que se salva una persona, sino que fue originalmente por la fe en Dios en el Antiguo Testamento, y ya al venir Jesucristo a la tierra, por la fe de Jesús, que nosotros somos salvos, que no hay otra manera de quedar bien con Dios. Entonces, él va a comparar estas distintas situaciones y mostrar que el evangelio que él predicaba no ha cambiado. Comenzando entonces con el bosquejo de Gálatas, él empieza a hablar del evangelio que es de Dios, porque estos como que están llegando los judaizantes de Jerusalén diciendo que vienen de la capital del cristianismo, que vienen autorizados por los apóstoles, echando dudas sobre si el ministerio de Pablo es legítimo o no. Entonces, en el capítulo 1 otra vez dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. Luego dice: yo soy Pablo, yo soy apóstol, pero no es por los hombres. No es que alguien me dio un certificado, no me nombraron ni me autonombré. Dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Apóstol significa enviado, y él está diciendo: no fueron hombres que me enviaron, ni es por hombres que Dios me llamó, sino él vio a Jesucristo cara a cara en el camino a Damasco, aunque se quedó ciego después de ver el rostro del Señor. Y por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y dice: y todos los hermanos que están conmigo. Entonces, él no está escribiendo solo, sino todos los hermanos. Ellos reconocieran el hermano Bernabé y otros. No los menciona por nombre, porque después va a hablar de lo que pasó en Antioquía cuando llegaron los judaizantes ahí, y hasta el mismo Pedro y Bernabé tuvieron dudas sobre en qué modo iban a cumplir con la vida cristiana y con su deber como judíos. En el versículo 4 de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Otra vez ese tema de libertarnos de esclavitud al pecado, a este presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Normalmente, después de dar este saludo, esta introducción, empieza con una oración, una acción de gracias. Pero podemos ver que luego en este capítulo dice: estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Está diciendo muy directamente: se han alejado de Dios al tratar de cumplir con leyes, en vez de poner su fe en Dios, para seguir un evangelio diferente. Dice: no que haya otro. Y este es importante porque van a escuchar en su ministerio otros que llegan visitando. Vas a un rancho, empieza a evangelizar, tienes una reunión ahí en casa de algunos, rompes ahí la tierra dura, y con mucho trabajo empieza a brotar lo que sembraste ahí de la palabra de Dios, y llegan otros y empiezan a decir: aquí ya está la tierra suave, y empiezan a sembrar su semilla, empiezan a predicar otro evangelio, y casi siempre preguntan algo como: ¿en qué nombre te bautizaste? ¿O en qué nombres te bautizaste? O cuando te entregaste a Cristo, ¿cómo fue? A ver, dime tu testimonio. Pero es para encontrar algún detalle, algún punto teológico o de cumplimiento de un versículo que ellos van a decir: no, siempre no fuiste salvo hasta que
hagas como nosotros. Yo he escuchado de iglesias que se dividieron porque unos llegaron ahí diciendo, ¿por qué? Ustedes son salvos, sí, pero han comido sóricua, han comido sangre. Y dicen, pues sí, todos ahí en Capacuaro matan un puerco y siempre hacen sóricua, siempre hacen morongo, creo que se llama. Y pues es sangre. Pues, ¿qué tiene? Oh, no, que la Biblia dice, a él les empieza a enseñar todas las citas y hasta en el Nuevo Testamento que no coman sangre, pero diciendo que no son salvos y tienen que entregarse de nuevo, y dividieron una iglesia por eso. Alguien va a llegar para predicar un evangelio diferente y va a ser basada en esto, en cumplir con leyes. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oigan, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea pues echado de la presencia de Dios por la eternidad, es mandarlo al lugar más peor para la eternidad, decir, sea anatema. Lo importante de esto es de que dice, si aún nosotros, ¿por qué? Pablo no está diciendo, su fe está basado sobre lo que yo les prediqué. Siempre cuando les predicaba decía, su fe está basado sobre lo que la Biblia dice. Y les va a enseñar con ejemplos del Antiguo Testamento, la Biblia de ellos bien interpretadas. Él les va a predicar su evangelio. Dice, si un ángel del cielo, dice José Smith, que un ángel, Moroni, le enseñó dónde estaban esa revelación especial, esas tablas de oro que solo él pudo traducir, y empezó ahí la religión de los mormones. Los musulmanes también tienen su Corán, que según un ángel del cielo reveló otro libro a Mahomet, y de ahí salió otra religión. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, busca ahora favor de los hombres. Quiero que estos que vinieron de Jerusalén, que ellos me digan, sí está bien lo que predicas, está buscando de Dios, el favor de Dios. Trata de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está señalando de que él no se alinea con estos hombres o estos, sino lo que Dios dice. Empieza a describir su ministerio entonces en el capítulo 1 y cómo él se entregó a Cristo y lo que él aprendió y cómo él subió a Jerusalén. Y en el capítulo 2 habla de la misión de Pablo, de su ministerio. Cuando llegó ahí a Jerusalén después de muchos años, dijeron, vas bien hermano, predicas bien, somos de la misma fe. Llegó al punto de que hasta Pedro fue a Antioquía y ahí andaban trabajando juntos. Los grandes de Jerusalén ya le habían dado la aprobación. Por eso dice, busca aprobación de los apóstoles en el capítulo 1, porque va a empezar a hablar de que él no está predicando algo diferente de lo que predicó en un principio. Ya lo aprobaron los apóstoles, pero era más bien Dios que aprobó su evangelio, porque los apóstoles, aquí vemos en el capítulo 2, 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. A cierto punto se atrevió hasta enfrentarse, a confrontar a Pedro y decir delante de otros, ¿cómo que de repente tú quieres ser salvo por no comer carne de puerco o por estas otras cosas? Cuando dice,
antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, Jacobo el pastor en Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se apartaba. En vez de algo que uniera a la gente, dividía a la gente. Entonces, él está diciendo, y lo dice muy bien, hablando a Pedro, acordándole a Pedro, que Pedro también podía acceder y decir, sí, es cierto, así creímos. Dice, cuando vio que andaba como un judío, dice, ¿cómo que vives como los gentiles y no como judío? Si tú, en versículo 14, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, Pablo se incluye ahí, y no pecadores de entre los judíos, entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ese es el punto central de toda esta carta. Sabiendo que el hombre, versículo 16, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Los judíos no se salvaron por la ley y los gentiles por la fe en Jesucristo. Los judíos también se habían salvado por la fe en Jesucristo. Él dice, para la ley soy muerto, ya no morí a esa antigua manera de vivir, tratando de cumplir para salvarme. Ahora pongo mi fe en Cristo y Él me salva. Y lo que dice ahí, ya no vivo yo, ya no es mi salvación, ya no es basado sobre mi propio intento de vivir para Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de ahí viene el poder para vivir la vida cristiana. No es por nuestros más grandes esfuerzos, sino es por el gran esfuerzo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz. Entonces, en el capítulo 3 y 4 desarrolla esta idea de que el Espíritu se recibe por la fe. Ellos no recibieron el Espíritu de Dios por cumplir con reglamentos. Habla del pacto de Dios con Abraham y el mismo argumento que tiene en Romanos 4, que es por la fe, por creer a Dios, que Abraham fue justificado y no por cumplir con la ley o por cumplir con la circuncisión. Y que también habla del propósito de la ley. Entonces, ¿por qué escribió Dios la ley si la ley no podía salvar? Y demuestra ahí en el capítulo 3, la ley era como para llevarnos a Dios, para hacernos saber, así debe andar uno que pretende ser de Dios, pero no podemos. Era para que nosotros clamáramos a Dios. Y dentro de la ley es importante notar también, describía todos los sacrificios. La ley tomaba por dado que el hombre no iba a poder cumplir y iba a necesitar los sacrificios. Entonces, ese también es parte de la ley. Y ya compara en capítulo 4 los dos hijos de Abraham, uno nacido de la esclava de Agar y otro de la promesa, y demuestra que los que nacen de nuevo en Cristo Jesús nacen de una promesa y no deben de volver a sujetarse a la ley. La alegoría de Sara y Agar, y en el capítulo 5, otra vez, estad pues firmes en la libertad con Cristo os hizo libres. Dice en el versículo 13, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, libres de la ley. Pero lo primero que van a decir que, entonces si estamos libres, no tenemos, entonces vamos a hacer lo que queremos. Al cabo Dios por la gracia nos va a perdonar.
como la transición entre Romanos 5 y Romanos 6 incluye esta pregunta también. Si el pecado hace abundar la gracia, entonces vamos a pecar más. No, Pablo no está diciendo eso. Está diciendo, somos libres de la ley para depender de eso para la salvación. Al poner nuestra fe en Cristo, eso no solamente nos da el perdón del pasado, sino nos da el poder del futuro, de poder continuar en Cristo Jesús. Entonces dice en el versículo 13 del capítulo 5, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cambia el carácter de la persona. Una persona genuinamente cambiado por Cristo va a amar, va a querer servir a otros y no va a querer aprovechar de la libertad en Cristo. Pero ha de haber algunas señales entre las iglesias de Galacia, que problemas hay entre ellos, entre hermanos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley se cumple, se resuma en esa sola palabra. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, no usen la libertad como para aprovechar unos de otros. Y luego dice, ¿cómo van a vivir entonces? ¿Cómo van a seguir viviendo en Cristo y santificarse? Ha hablado de la justificación en Cristo, y ahora, como Romanos capítulo 8 va a hablar de la vida cotidiana vivida en el poder del Espíritu y no dependiendo de la carne para resistir el pecado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Él dice de que por fe también hemos recibido este Espíritu que nos ayuda a vivir cada día. Y que si estamos de veras siguiendo al Espíritu, no vamos a seguir a la carne, porque están uno contra el otro. Envidias, empieza a mencionar las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estos. Por eso, esas cosas no van a heredar el reino de Dios. No son parte de permitir que Dios mande en su vida. Pero dice, pero el fruto del Espíritu, y vean, quiero que vean aquí, el versículo 22, el fruto del Espíritu es lo que produce el Espíritu en nosotros. No es la obra de la carne, es por un lado, y no es la obra del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Para que ninguno de nosotros digamos, yo ya con Dios, yo puedo resistir. Siempre seguimos dependiendo del Espíritu. Tenemos esa relación con Dios. Tenemos a Dios viviendo en nosotros en el Espíritu. Y eso es lo que nos da el poder de vivir en Él. Dice, claro, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, todavía no están quebrantando la ley para hacer lo que el Espíritu les guía a hacer. Entonces la libertad de la ley no es para quebrantar la ley, sino es para hacer mejor de lo que la ley puede hacer. Si vivimos por el Espíritu, versículo 25, si nacimos de nuevo, si por fe tuvimos esta nueva vida en Cristo, en el Espíritu, por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Nuestra vida diaria se vive en el poder del Espíritu. Capítulo 6 empieza a hablar de cómo tratar los asuntos, cómo tratar las faltas de uno y el otro. Lo que dice ahí en el 6:1, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, pues fíjate de ti mismo, que no caigas ahí también. No señales tan fuerte a una persona, sino
sobrellevar unos las cargas de los otros. Esa es la ley. De decir, este es un problema. Haga la intención de restaurar al hermano con espíritu, dice, de mansedumbre. Otra vez, como Mateo 18, si tu hermano haya pecado, busque restaurarlo. Pero dice también que nos examinemos cada uno a nosotros mismos. No esperemos que otro lleve nuestra carga. Se espera que un cristiano lleve las cargas de los otros, pero no se espera que uno pueda dar su carga a otro. Unos puntos importantes aquí de Gálatas. El 1:6 mencionamos otros evangelios. Ya leímos lo del fruto del Espíritu y la libertad en espíritu. Esos son los énfasis que da el libro de Gálatas, de que nosotros tenemos que vivir diariamente en la gracia de Jesucristo, lo que viene por el Espíritu. Nosotros no podemos volver a una lista de reglas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también diariamente en el Espíritu.